El partido ultraderechista alemán AfD anunció este sábado una estrategia de conquista del poder en la mayor potencia económica europea en un congreso celebrado en Essen, mientras miles de ciudadanos salieron a las calles para protestar contra la convención. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Unas 50.000 personas, según los organizadores, protestaron contra el Congreso del partido ultraderechista alemán AfD, enarbolando pancartas con lemas como Resistencia o Juntos por la Democracia. La policía se enfrentó a los activistas. En Irán, el candidato reformista Masoud Pezeshkian y el ultraconservador Said Jalili disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según lo anunció el Ministerio del Interior este sábado. La abstención fue la gran ganadora de la primera vuelta. Y Alemania doblega a Dinamarca en el Signal Iduna Park de Dortmund en los octavos de final de la Eurocopa 2024, con goles de Kai Havertz y Jamal Musiala. La selección germana avanza ahora a cuartos. Decenas de miles de manifestantes intentaron impedir la conferencia anual del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, AfD, con protestas multitudinarias en la ciudad de Essen. El grupo fue repelido por la policía con gas, pimienta y porras cuando trataba de impedir que los delegados del partido entraran en la sede. 2 agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, al ser atacados cuando escoltaban a un político entre la multitud. Se espera que cerca de 100.000 personas se unan a las manifestaciones convocadas para los 2 días que durará este evento. Todos juntos contra el fascismo es lo que cantan. Decenas de miles de personas se reunieron en Essen para protestar contra el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania. ¿Por qué vinimos? Porque estamos a favor de los derechos humanos, de la tolerancia, no como Alternativa para Alemania. Estoy aquí porque no soporto que votar por este partido se esté volviendo normal. Dicen ser una alternativa, pero no hay alternativa a la democracia. Estoy aquí pues espero que podamos detener al fascismo en este país. Sería insoportable que la historia se repitiese. Aunque el partido euroescéptico fue el segundo de Alemania en las elecciones al Parlamento Europeo, obtuvo menos votos de los esperados. Pese a sus recientes escándalos, el partido se considera a sí mismo la primera fuerza en el este de Alemania y ya agita las elecciones regionales con una campaña contra la inmigración. Necesitamos un giro inmediato en materia de migración. Necesitamos el cese de las naturalizaciones al amparo de esta legislación hippie. Necesitamos la expulsión inmediata de 300.000 personas en espera de ser deportadas y los delincuentes deben abandonar ya el país. Y necesitamos controles fronterizos más robustos que envíen de vuelta a las personas. Fuera del Congreso, los manifestantes han asegurado que seguirán la lucha por la democracia y la oposición al partido Alternativa para Alemania. Y el ejército israelí informó de que continúa su ofensiva en el barrio de Shujaya, en la ciudad de Gaza, 3 días después del inicio de esta operación. Según esas mismas fuentes, las tropas eliminaron a un gran número de milicianos del movimiento islamista Hamas y localizaron un almacén de armas en un recinto escolar. Eso mientras se lanzaron nuevos ataques aéreos en el centro y el sur de la franja. En las últimas 24 horas, el fuego israelí ha dejado al menos 40 palestinos muertos, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, con lo que se elevan ya a casi 38.000 los palestinos muertos y a casi 87.000 los heridos desde el inicio de la guerra. Y luego de que ningún candidato obtuviera mayoría absoluta, las elecciones presidenciales en Irán se van a definir con un balotaje el próximo 5 de julio. Los comicios se van a realizar para reemplazar al mandatario Ebrahim Raisi, que murió en un accidente de helicóptero el mes pasado. El candidato reformista Masoud Pezeshkian obtuvo unos 10,5 millones de votos, prácticamente 1 millón más que el ultraconservador Said Jalili. Fue la elección con la participación más baja desde la revolución islámica
de 1979. Sufragó el 40% de los 61 millones de electores habilitados. El presidente de Irán tiene poderes limitados. El jefe de Estado es el Ayatolá Ali Jamenei, que ocupa el cargo de líder supremo. Y desde Teherán, el periodista y experto en Oriente Medio, Mikel Ayestarán, nos amplía cómo ha transcurrido esa primera vuelta y quiénes son los dos candidatos que se van a enfrentar en la segunda vuelta por la presidencia de Irán. Irán vivirá el próximo viernes una segunda vuelta de las presidenciales en las que se revive el duelo entre reformistas y conservadores que ya tuvimos en el año 2009. El régimen confía en que aumente la participación porque en esta primera vuelta se ha registrado la más baja de la historia de la República Islámica. El reformista Masoud Pezeshkian, de 70 años, es un cardiólogo que fue ministro de Salud y que ha recuperado el color verde de Mir Hussein Mousavi de 2009 para su campaña bajo el eslogan por Irán. Cuenta con el apoyo del expresidente Mohammed Khatami y del exministro de Exteriores Javad Zarif y es partidario de relajar el control interno en temas como el del hijab. En política internacional otorga el timón a Zarif, que mira a Occidente con la esperanza de resucitar el pacto nuclear para poner fin a unas sanciones que realmente asfixian a la economía iraní. Frente a él estará el ultraconservador Saed Jalili, de 59 años, que es la cara más dura del régimen y se le considera el seguidor natural del camino iniciado por Ebrahim Raisi, fallecido hace un mes en accidente de helicóptero. Jalili fue negociador nuclear entre 2007 y 2013, en los años más duros en el diálogo con las potencias mundiales. Jalili es partidario de mantener las medidas impulsadas por Raisi para el endurecimiento del control en la vestimenta de las mujeres a través de la policía de la moral. Su brújula internacional apunta a China y Rusia y aunque también busca la fórmula de acabar con las sanciones, su aspiración es volver a negociar, pero solo desde una posición de fuerza. Y un tribunal de Panamá absolvió este viernes a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los papeles de Panamá que estalló en 2016. La jueza Valoísa Martínez absolvió a los imputados por estimar que las pruebas recabadas en los servidores del despacho de abogados no permitieron tener certeza de su autenticidad e integridad ni determinaban la responsabilidad penal de los acusados. Entre las personas absueltas están los fundadores del despacho, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fallecido el pasado 9 de mayo en un hospital panameño. La sentencia también absuelve a los imputados del caso Lavallato porque al tratarse de los mismos delitos e imputados, la jueza Martínez acumuló sus casos y los de papeles de Panamá en una sola causa. Más de 2,5 millones de uruguayos están llamados a las urnas este domingo en el marco de las elecciones internas para elegir a los candidatos a las presidenciales que tendrán lugar en octubre. En la contienda participan 18 partidos y según las últimas encuestas, Yamandu Orsi parte como favorito en la interna del izquierdista Frente Amplio, siendo además la facción mejor posicionada para las generales. Por detrás se sitúa la oficialista coalición de partidos de centro derecha. En esta última interna, Álvaro Delgado lidera la intención de votos en el Partido Nacional y Andrés Ojeda sería el más votado en el Partido Colorado. Y en medio de un fuerte operativo policial, el excomandante destituido del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, fue trasladado junto con otros 2 militares a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en donde van a cumplir una prisión preventiva de 6 meses por liderar el fallido golpe de Estado del pasado miércoles. Los detenidos, que han sido transferidos al Altiplano de La Paz, enfrentan cargos por los delitos de levantamiento armado y terrorismo, por lo que podrían recibir una condena de hasta 20 años de prisión, según la Fiscalía. Y a partir del 1 de julio se aplicará en Ecuador la reducción al 30% de la tarifa del impuesto a los consumos especiales para la importación de armas de fuego, armas deportivas y municiones. Además, buscan identificar las armas para rastrear el origen de las que ingresan al país. El gobierno busca así fortalecer la seguridad ciudadana y promover la lucha contra el tráfico ilícito de estos 3 elementos. Ecuador busca contener el tráfico de armas, pero le faltan recursos. Con una tasa de asesinatos que se multiplicó por 6 en los últimos 4 años, el gobierno solo cuenta con 8 microscopios para rastrear las balas y trazar su historial criminal. La cantidad
de armas, como usted dice, no nos permite que seamos un poco más prolijos. Estamos generando esta sincronía y generando más talento humano para que esta consulta sea mucho más rápida y que nos genere resultados mucho más breves. Argüello cuenta que de las 40.000 armas incautadas desde 2019, solo lograron completar la trazabilidad al 2% de ellas, identificar su origen, su participación en crímenes. El trazado de los casquillos también identifica un arma asesina. Los casquillos de una 9 milímetros aparecieron desperdigados en 27 incidentes distintos que están relacionados con 34 muertes. Un arma puede estar vinculado en 30 homicidios, por ejemplo. Entonces, esta dificultad o esta trazabilidad lo que te dificulta es realmente saber cuántas armas están ingresando al país y hacer esta relación directa con los homicidios, porque como te digo, un arma 30 veces lo que indica es que no solo hay un incremento del tráfico, sino también una rotación o una venta interna de las armas ilícitas en el Ecuador. El índice global de crimen organizado muestra que el tráfico de armas es la segunda economía ilícita más exitosa en el país. La policía ecuatoriana identificó 7 rutas de tráfico de armas. 3 conectan por tierra con Perú y otra está cerca de la frontera con Colombia. Llegan con una importación legal y luego por un tráfico hormiga que es de uno a uno, van pasando a nuestro país y llegan hasta el mercado, hasta poder de los grupos de delincuencia organizada. El rastreo de las armas no basta para frenar este mercado, consideran algunos. No hay un proceso de seguimiento de inteligencia para poder ubicar a estos proveedores, ubicar el sistema. Mientras tanto, el gobierno de Ecuador busca que el máximo tribunal del país apruebe un nuevo proyecto de estado de excepción para combatir la criminalidad. Y en España, miles de personas se manifestaron en las ciudades costeras de Málaga y Cádiz contra el turismo de masas y el alto coste de la vida. En los últimos meses se han registrado protestas similares en otras localidades del país. El turismo ha elevado el precio de alquiler tradicional, lo que está dificultando el acceso a la vivienda de los residentes locales. El Consejo de la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia, un estrecho aliado de Rusia. El objetivo es equiparar allí las medidas restrictivas que el bloque ya impone a Moscú. Las sanciones incluyen la prohibición de importar carbón, petróleo, oro o diamantes de Bielorrusia o exportar bienes o tecnologías de uso dual civil y militar a ese país. Jornada sin incidentes en Mauritania, donde este sábado se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El actual titular, Mohamed Ould Ghazouani, es el gran favorito para repetir mandato. Mauritania se ha posicionado como un modelo de estabilidad en la región del Sahel, en el norte de África, mientras que los países vecinos se enfrentan a grupos insurgentes islamistas. Y vamos ahora a hablar de la Eurocopa, donde terminó ya el partido hace unos minutos con una victoria por 2-0 de la anfitriona Alemania sobre Dinamarca en la ciudad de Dortmund. El intenso encuentro tuvo que ser suspendido durante 25 minutos en el primer tiempo por una fuerte tormenta. Poco antes del comienzo, los seguidores alemanes se dirigían hacia el estadio coreando «Berlín, Berlín, nos vamos a Berlín». Claramente acertaron con sus deseos y se acercan ahora a la meta: llegar a la final que se juega aquí en la capital alemana el 14 de julio. Los alemanes partieron como claros favoritos y tras varias jugadas anuladas por el VAR para los daneses, se impusieron con un penal ejecutado por Havertz y una impecable jugada de Musiala. Y seguimos en la Eurocopa porque Suiza confirmó su gran momento y es el primer equipo en clasificarse a los cuartos de final. En el Estadio Olímpico de Berlín vencieron 2-0 al campeón actual, Italia. Remo Freuler anotó el primer gol para Suiza en el minuto 38. Rubén Vargas selló el marcador al inicio del segundo tiempo, resultado que el equipo italiano no logró remontar. Suiza jugará la próxima semana en Dortmund y su rival saldrá del partido entre Inglaterra y Eslovaquia.
Bueno, y con fútbol terminamos este informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá en DW Deutsche Welle. Hasta luego.